Yo he platicado con ustedes que cuando alguien tiene algún problema, por ejemplo, de adicción, en el fondo lo que está buscando es amor, porque no anda feliz, anda buscando amor. Y lo mismo puede pasar, por ejemplo, en un matrimonio con problemas. Lo que anda uno buscando es amor. Y en una ocasión que estábamos platicando varios, seguramente un convivio, o creo una clase, yo pregunté a varios hermanos y dicen, ¿qué te gustaría a ti encontrar de unas opciones que hay ahí, había en el pizarrón? Y me decían varios varones, dicen, a mí me gustaría tener un amigo. Y de pronto me quedé pensando, dije, ¿cuántos andamos buscando un amigo? ¿O no, hermanos? Un amigo con quien puede, porque amigo es diferente a un conocido, ¿no? Un amigo. Y de pronto, hermanos, o sea, en realidad lo que andamos buscando todos es el amor en alguna variante, ya sea con mi cónyuge, con mis hijos, reconciliación con hijos, amistad con los demás. Es decir, ese es el principal problema que existe actualmente en el mundo, la falta de amor y el entendimiento del amor. Si el amor se expresara de otra manera, muchas cosas no pasarían, hermanos. Pero nosotros, la iglesia de Dios, hermanos, debemos ser los primeros en mostrar amor. Que la gente nos conozca por eso, que podemos amar. O sea, que la gente diga, ¿verdad que tú eres cristiano, verdad? Sí. ¿Cómo te diste cuenta? No sé, pero siempre me tratas con cariño, me extiendes tu mano cuando te necesito. Ahí me di cuenta que tú conoces de Dios. Ahora, ¿cómo lo vamos a mostrar con los hijos? ¿Cómo lo vamos a mostrar con el cónyuge? Debe de ser lo mismo. Siempre estás ahí para mí. Tú eres mi mejor amigo o tú eres mi mejor amiga. Acuérdense que en el matrimonio nuestro cónyuge debe de ser nuestro mejor amigo, nuestra mejor amiga, ¿verdad? Nadie debe ocupar ese lugar. Después vamos a tener otros amigos, pero siempre nuestra más cercana amistad debe ser nuestro cónyuge. Pero el problema está, hermanos, en que si ni a nosotros nos queremos, ¿cómo vamos a amar a otros? Muchos no se quieren, hermanos. Oigan el vocabulario que usan, yo no sirvo, yo no valgo. ¿Cómo entonces esa persona va a amar si ni siquiera se ama a sí mismo? Cuando yo pasé mi problema con el alcohol, hermanos, yo me di cuenta que yo no me quería. Por eso es que yo me estaba destruyendo. Ahora que yo me quiero, yo no voy a destruirme con algo que me hace daño. Yo me tengo que cuidar porque este cuerpo, lo que me dé el Señor, lo tengo que cuidar. Pero también tengo que amar a los que Dios ha puesto a mi alrededor. Entonces, hermanos, hoy vamos a ver que el dar amor es un compromiso que Dios lo establece porque Él es amor. Acuérdense, Él es amor, Él es luz, Él es espíritu. Son las cosas que Él es. Él no puede no ser amor, porque Él es amor. Aparte están el carácter de Dios. El carácter de Dios es, por ejemplo, que Él es celoso, que Él es justo. Pero ¿quién es Él? Es la esencia de Dios. Él no puede dejar de ser eso que es. Y Él es amor, Él es espíritu, Él es luz. Eso no lo puede dejar de ser. Quiere decir que nosotros, si no conocemos a Dios, no vamos a conocer el verdadero amor. Conocemos el amor que me da el amigo, mi esposo, pero el verdadero amor, hermano, solamente viene de Dios. Y hasta que uno conoce a Dios, es cuando, por ejemplo, uno puede perdonar al que nos ofendió. Porque conocemos del amor de Dios. Entonces, hermanos, yo sé que todos nosotros venimos con alguna carga. Y yo los animo. Vamos a aprender de la palabra. ¿Por qué yo tengo que amar a mi prójimo? ¿Por qué yo tengo primero que aprenderme a amarme a mí? Y después voy a amar a los demás. Porque si mi hermano está ofendiéndome, yo voy a acordar de cuando yo ofendí a Dios y voy a poder perdonar. Porque Dios es el primero que me mostró a mí su amor.
Así que hermanos, yo sé que necesitamos este tema. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedir al Señor que nos dé sabiduría para entender el mensaje de hoy. Señor y Padre nuestro, gracias Señor te doy por este día. En el mundo, Padre, tu iglesia se reúne. Algunos se reúnen bajo un árbol, a la orilla del río, templos grandes, templos chicos. Pero Padre, todos nos reunimos con un propósito, que es alabar tu nombre, darte honra y gloria a ti. Y Padre, también usamos este tiempo para traer nuestras peticiones, Señor. Pero enséñanos a amar a nuestro prójimo. Padre, pero enséñanos a amarnos a nosotros, porque de pronto nosotros somos nuestro peor juez. Nosotros somos los que más nos señalamos. Tal vez nadie nos esté señalando y nosotros nos estamos martirizando, haciéndonos culpables de algo que tal vez tú ya nos perdonaste o que tal vez no fue nuestra culpa, Señor. Enséñanos a regresar y empezar a amarnos a nosotros mismos. Enséñanos tu amor, Padre, y entonces vamos a poder amar a nuestro prójimo como tú pides que lo hagamos. Perdona todas las faltas que hemos tenido, Señor, en este proceso de aprender de qué es el amor. Pero en esta tarde, Padre, yo te pido que cuando salgamos de esas puertas, salgamos diferentes. Padre, te pedimos por aquellas bancas vacías de tantas iglesias, Padre, donde las personas no han regresado. Te pedimos por ellas, Padre, para que las animes a buscarte a ti. Y cuando las situaciones están más difíciles, cuando más te tenemos que buscar. Por eso te pido, Padre, que traigas las personas que un día estuvieron sentadas en las bancas de las iglesias vacías. Te pedimos por el pueblo de Cuba, Señor. Ahí la gente se congrega para alabar tu nombre y ahí no hay sillas. Aquí nosotros vivimos cómodos. Allá quieren sillas y yo te pido por ese pueblo cubano que tanto ha sufrido. Gracias, Señor, te damos por la bendición de tener un lugar donde congregarnos y ahora te pedimos, Padre, entendimiento para entender tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Fíjense lo que dice la palabra. Ahora, acuérdense que cuando vemos el libro de Romanos es un libro de doctrina. Hay que entender siempre de qué libro viene el texto, porque sabiendo de dónde viene el texto vamos a entender qué es. Por ejemplo, leemos los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son la vida y el ministerio de Jesús. Es un relato de todo lo que Jesús hizo. Leemos salmos, son poesía. Leemos hechos, es historia. Cuando leemos Romanos es doctrina. ¿Qué quiere decir? Que lo que está en Romanos es lo que sostiene nuestra fe. Eso es la doctrina. ¿Quiénes son los cristianos? Está en Romanos. Por eso Romanos se lee despacio. Léalo, pero trate de entenderlo. No se lee como un evangelio, no se ve como la poesía. Entonces vamos a ver qué dice Romanos capítulo 13 del 8 al 10. Dice, a esto se le llama la responsabilidad hacia los demás. Dice, no tengan deudas pendientes con nadie a no ser la de amarse unos a otros. Interesante, hermanos, porque dice que todos tenemos una deuda entonces, que es la única que dice que está bien. ¿Cuál es la única deuda que tenemos? Amarnos los unos. O sea que no es opcional, que es algo que debemos hacer. Una vez que hemos aceptado a nuestro Señor Jesús como Señor y Salvador, ahora estamos en deuda de amar a mi semejante. Ah, pero me lastimó mucho. Pues no nuestro Señor Jesús fue el primero en aceptar, amar incluso a los que lo estaban bofeteando, latigando y todo. ¿Cuál era el requisito para tener salvación y vida eterna? Hay una palabra, creer. Eso es todo.
O sea que si ¿se acuerdan que el jueves en la noche, antes de su crucifixión el viernes, el jueves en la noche le estuvieron dando latigazos y lo encarcelaron? Si esas personas, los mismos que le estuvieron dando latigazos, si al otro día creyeron y pusieron su fe en Él, ¿están en el cielo? Sí, porque es el único requisito creer. Entonces, cuando a mí me dice, tienes una deuda, Nicolás, la única que debes de tener, amar a todos. Hasta el que me hizo daño, ya. Si te dan una mejilla, pon la otra. Ya no la ley que decía ojo por ojo, diente por diente. No, la gracia ahora es, si te dan una mejilla, pon la otra. Los soldados romanos, cuando caminaban y pasaban por los pueblos, si ellos veían a alguien, le podían dar su maleta que cargaban y ellos tenían la obligación de cargarla 1 milla, por ley. Si el soldado llevaba cargando y le decía, carga mi maleta, mi carga, esa persona tenía la obligación de cargarla por 1 milla. Por eso nuestro Señor Jesús dice, si tienes que caminar con 1 milla, camina la extra milla. Mi obligación es 1 milla. Pero nuestro Señor Jesús decía, camina la extra milla, da más de ti. Interesante, porque ahí se explica mucho de lo que nuestro Jesús habla, en la ley que existía. No tengan deudas pendientes con nadie, a no ser la de amarse unos a otros. De hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. O sea, en mi deuda, si amo a mi semejante, voy bien, voy cumpliendo lo que tengo que hacer. O sea que no es un favor que yo ame a mi esposa. Uy, dale gracias que te amo. Ah, no. Es tu obligación hacerlo. Pero que ella, pero que él, pero que mis hijos, que ahora que crecieron, es tu obligación amarlos. ¿Dónde dice eso? En Romanos, anótelo por si después se lo olvida. Está en la Biblia, que aún aquellos, nuestro prójimo, que de pronto nos pueden hacer daño o nos hicieron daño, nosotros tenemos la obligación de amarlos. Aquí dice, hermanos, de hecho, quien ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque los mandamientos que dicen, no cometas adulterio, no mates, no robes, no codicies y todos los demás mandamientos, se resumen en este precepto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si me lastimó, para eso existe el perdón. Para eso existe el perdón. Cuando uno ya no puede con una carga, déjeselo al Señor. Señor, yo ya no puedo con esto, yo te lo entrego, porque tú me has pedido que ame a mi prójimo. Así que el amor no perjudica al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de la ley. Dios compara amarse unos a otros como una deuda. Hoy vamos a conocer a unos nuevos hermanos que los vamos a empezar a ver. ¿Los vamos a amar? Pero no los conocemos. Nos vamos a amar. No, pues ni ellos a nosotros. Pero es nuestra deuda amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Por eso es muy bonito el amor cristiano, porque aquí no vemos quién tiene, quién no tiene, quién es, quién no es. Nos amamos, porque Dios ha dado ese amor en nuestros corazones. El amor no existe aparte de Dios, y el verdadero amor solo se puede experimentar por alguien que ha experimentado personalmente el amor de Dios. Una pregunta, hermanos. ¿Quién ha experimentado personalmente, así que dice yo, pastor? ¿Quién ha experimentado el amor de Dios? Solamente dice, solamente se puede experimentar por alguien que ha experimentado personalmente el amor de Dios. Hermanos, yo volteo a mi vida y lo único que veo es el amor de Dios. Nada más. Muchas cosas que por mí, que fueron buenas, no pasaron.
la providencia de Dios, y ahí yo veo cómo Dios estuvo conmigo, cómo Dios está conmigo. Entonces, hermano, como yo ya experimenté el amor de Dios, ahora estoy en deuda. Y ahora, amar a mi prójimo como a mí mismo. Pero mi hijo me contestó feo. Pero mi hija me contestó feo. ¿La voy a amar? Sí. Pues usted, acuérdese cuando usted le contestó feo a Dios. ¿Y él volteó su espalda a usted? No. Por eso dice, y el verdadero amor solo se puede experimentar por alguien que ha experimentado personalmente el amor de Dios. El amor bíblico es desinteresado e incondicional, mientras que el amor del mundo se caracteriza por el egoísmo. Nosotros aquí, hermanos, damos gracias por todos. Nos duele cuando unos hermanos hoy hablaron que están enfermos. Y ya llevan semanas, hermanos. Nos duele. Recibí una foto esta mañana y en la tarde vamos a ir a visitarlos. El carro se acabó, hermanos, de otros hermanos que tuvieron un accidente, hermanos. ¿Nos duele? Sí nos duele. Por eso oramos, porque nuestro amor es desinteresado. Oramos unos por otros. En cambio, el amor del mundo se caracteriza por el egoísmo. ¿Quién eres? ¿Cuánto tienes? ¿Dónde vives? ¿Qué ropa usas? ¿Qué marca tienes? ¿Cuántas casas tienes? Así es el amor del mundo. El amor bíblico no. Por eso, por ejemplo, en el matrimonio, los problemas empiezan cuando uno pierde de enfoque eso que es el amor. En el matrimonio, los conflictos empiezan cuando en el corazón es yo quiero, yo deseo, yo juzgo, yo. El amor no es así, hermanos. Es lo que hemos estado leyendo ahorita, ¿no? El amor es desinteresado. El amor no es yo. Al contrario, dice, la única deuda que tengas es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Así como es? Sí, así como es. Por eso, hermanos, cuando en el matrimonio empiezan los problemas, es porque cuando uno de los dos empieza o a juzgar. ¿Se acuerdan de Job, de los mensajes que estuve dando de Job? ¿Se acuerdan cuando los amigos, no, es que tú eres esto, tú eres esto, tú eres esto? ¿Y qué dijo él? ¿Saben qué? Yo voy a presentar mi caso con Dios. Es mejor, hermanos, porque si valoramos quiénes somos por lo que nos están diciendo, no vamos a llegar muy lejos, hermanos. Pero ante Dios nosotros somos especiales, hermanos. Él dio su sangre por nosotros. Y ese es nuestro valor. Pero Él me está diciendo que no valgo, ella me está diciendo que no valgo. Pon tus ojos en lo que dice Dios y cree en lo que dice Dios. Pero también vas a amar como dice Dios. Porque no nada más va a ser lo que me conviene y lo que no me conviene, no. ¿Verdad? Lucas 10 del 30 y 37. Busquen en su Biblia, hermanos. Mateo, Marcos, Lucas, Juan en los evangelios. Lucas 10. Lucas 10 del 30 al 37. Vamos a ver qué dice, hermanos. Vamos a buscar Lucas capítulo 10, 30 al 37. Estamos buscando Lucas capítulo 10, del 30 al 37. Para los que nos están escuchando en las redes sociales, les damos gracias. Siempre tenga su Biblia en la mano. Mayormente ocupo los versículos aquí enfrente, pero hay veces que me tengo que salir en porciones largas, etcétera. Así que qué bueno que ya tiene su Biblia ya en la mano. Gracias, hermanos, por escucharnos.
Lucas capítulo 10, del 30 al 37. ¿Qué dice, hermanos? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándolo medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. ¿Qué dice el texto, hermanos? Uno pasó de largo, un sacerdote. ¿Conocía de la ley? Sí. El otro era un levita. ¿Conocía de la Torá, de la ley? Sí. Pero aún conociendo la ley, no conocían del amor del prójimo. Quiere decir, hermanos, que usted se puede saber muchos versículos de la Biblia, pero si usted no muestra amor, es como uno de ellos. Que aún conociendo que dice que amemos a nuestro prójimo, no lo amamos. Y de pronto nos volvemos como ese levita, como ese sacerdote que vio que había necesidad de amor y no lo mostró. El otro, que era un samaritano, siempre que se refieren al samaritano, acuérdense que había conflictos con ellos. O sea, el que menos se imaginaba, el samaritano lo ve, muestra misericordia, lo lleva al mesón y le dice, aquí se queda, yo me voy a mi viaje, dejo dinero, lo que se gaste de más yo lo pago cuando yo regrese. Ese fue el que mostró amor, el que menos esperábamos. Y hermanos, ese es nuestro Señor Jesús. No solamente nos trajo al mesón que es aquí, pero Él dice, yo voy a regresar por ellos. Amén. Y Él va a regresar, hermanos, nos dejó en el mesón. No nos salgamos del mesón, hermanos, porque aquí es donde nos vamos a curar. Todos nosotros venimos enfermos de algo, batallamos con algo. Y aquí nos regresó y dice, yo regreso por Él. Y es lo que dice de nosotros. Y estamos esperando la segunda venida de Jesús. Amén, hermanos. Entonces, esto es Lucas 17. Ahora, ¿qué dice? Jesús respondió, bajó un hombre a Jericó y cayó en manos de los ladrones, le quitaron la ropa, lo golpearon, se fueron, dejándolo medio muerto. Resulta que viajaba por el mismo camino un sacerdote, quien al verlo se desvió y siguió de largo. Así también llegó a aquel lugar un levita, y al verlo se desvió y siguió de largo. Pero, cada vez que hay un pero, existe un cambio en el sentido de la secuencia de la narrativa. Pero, algo va a pasar. Pero un samaritano que iba de viaje a donde estaba el hombre y viéndolo, se compadeció de él. Ahí hay un cambio. ¿Quién? Un samaritano, el que menos se pensaba. Se acercó, le curó las heridas con vino y aceite y se las vendó. Luego lo montó sobre su propia cabalgadura, De pronto era su pertenencia más querida, no le importó si se ensució, si él iba a ir caminando. Seguramente al montarlo en su cabalgadura, ahora él tenía que ir caminando. Es decir, ahora él va en mi cabalgadura y pues yo voy caminando. ¿Qué tan lejos? No sabemos. Lo que sí sabemos que dio la milla extra. No nada más lo ayudó, lo cargó, se lo lleva. Al siguiente día sacó 2 monedas de plata, se los dio al dueño, cuídemelo y lo que gaste usted de más se lo pagará. ¿Cuándo? Cuando yo vuelva. Nuestro Señor Jesús va a venir por nosotros, hermanos. Y no vamos a dejar de sanar. ¿Hasta cuándo, hermanos? Hasta que Él venga. Vamos a ir perfeccionándonos en el amor. Pero no vamos a conocer el verdadero amor hasta que no estemos en el cielo, hermanos.
Vamos a seguir cometiendo muchos errores seguramente, pero ya no van a ser iguales, hermanos, porque ya sabemos qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. ¿Cuál de los tres piensas que demostró ser el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? El que se compadeció de él, contestó el experto de la ley. Anda entonces y haz lo mismo, concluyó Jesús. Yo ya voy a la iglesia, yo soy cristiano. Ok, haz lo mismo. Yo ya voy a la iglesia, ya acepté al Señor, ya me bauticé, soy líder de alabanza, soy maestro de la escuela. Ok, good, haz lo mismo. Ups. Sí, hermanos. Entonces, vamos a ver, aprendiendo a amarse uno mismo. Primero, experimenta el amor de Dios. Es lo primero que tenemos que hacer. Experiméntalo y disfrútalo. El otro día estaba yo ante una necesidad, hermanos, y yo decía, ¿y cómo le voy a hacer? Fue lo primero que se me vino a mi mente en el despertar. Y dije, ¿qué voy a hacer hoy? Bueno, Señor. Entonces me puse a escuchar mi devocional, el que escucho. No el que leo, el que escucho. Y estaba yo escuchando cuando estaba Jesús y Felipe en el Sermón del Monte, estaba dando su sermón y le dice, maestro, dice, la gente tiene hambre. Y le dice, ¿y cuánto tenemos? Dice, no, pues un niño, dice, trajo ahí unos peces y unos panes. Bueno, dice, dile que se sienten, vamos a orar. ¿Vamos a orar por los alimentos? Sí, vamos a orar. Y dicen que sobró comida. ¿No dice la Escritura eso? Que hasta sobró. Y dije, Señor, ya sé, yo no tengo, pero tú sí tienes. Porque la palabra, hermanos, es la que nos da el camino. De pronto ¿ustedes nunca han pasado por una necesidad? No, ¿verdad? No, casi no. Hermanos, ese día era tremendo para mí porque amaneció y lo primero que se le viene, nunca he amanecido con una necesidad en la cabeza, que lo primero, ¿qué voy a hacer hoy? Lo primero que vino, yo oigo el devocional y un versículo, hermanos, me dio ánimo, me dio esperanza y dije, Señor, yo tampoco tengo, ni pa' colmo, ni pescadito, ni pancito, pero tú sí tienes, Señor. Me puse de rodillas y el Señor en el día, Él mostró su amor. Ya les ha pasado a ustedes, hermanos, estoy seguro. No una vez. Hasta fresas hay veces que ni son de nosotros, pero da de más, hermanos, el Señor, da de más. ¿Por qué? Pero hay que conocer su palabra, si no, nos angustiamos, nos acabamos, y alguien que conoce de la palabra dice, no te preocupes, el Señor provee. Y hay veces cuando uno está hasta enojado, dice, no, ¿qué va a proveer? Que no. Dice su palabra. No es palabra mía, dice el Señor que no nos va a abandonar. Y como somos un pueblo, nos animamos unos a otros, nos amamos unos a otros, nos queremos unos a otros, hermanos. Experimenta el amor de Dios. Primero, hermanos, si usted hiciera un inventario de lo que Dios le ha dado, ¿cabría en un estante así? El jacuzzi no va a caber. Digo, yo lo he visto. No va a caber ahí. Su carro tampoco, tiene 3. Haga un inventario de lo que Dios le ha dado. ¿Qué tanto le ha dado el Señor, hermano? Cuando venimos a este país, muchos de nosotros, si no es que la mayoría o todos, lo único que traíamos era lo que traíamos puesto. Quite eso de lo que usted tiene y contésteme, ¿lo ha bendecido Dios, hermanos? Wow. Hay closets que ya no caben, hermanos. Yo conozco uno. Ya no cabe nada, hermanos. Sí hay bendición ahí. De ese lado, pues, porque del otro no está lleno. De ese lado sí está lleno. Hermanos, si usted hace un inventario de lo que ha recibido de la mano de Dios, Dios ha sido muy generoso, hermanos. O sea, no podemos quejarnos de Dios. Que a uno les da, a otros no les da, a otros... eso es cosa de Él, no de nosotros. Si Él se place en darme a mí algo, gracias a Dios, gloria a Dios. Y si bendice a otro hermano de otra manera, gloria a Dios. El dueño de la mies es Él, no nosotros.
Él es el quien da de acuerdo a sus riquezas en Cristo Jesús. Él es el que da. Entonces, Juan 13, 34 y 35 dice, este mandamiento nuevo les doy. ¿Por qué mandamiento nuevo, hermanos? Es un evangelio. Es la vida y ministerio de Jesús. ¿Por qué dice un mandamiento nuevo? Porque en la ley no existía. Termina el Antiguo Testamento, en la ley no existe eso, en la gracia sí. Ya con nuestro Señor Jesús, esto sí existe. Dice, este mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Así como yo los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. Dice el Señor Jesús. Es un mandamiento nuevo. Esas son palabras de Jesús, hermanos. Dice, es un mandamiento nuevo. Oh, nuevo, sí. Ámense los unos a los otros. En eso se va a dar cuenta la demás gente que son mis discípulos. ¿Cómo podremos nosotros mostrar al mundo que somos seguidores de Jesús? Que vean que en nuestro hogar, no importa que haya escasez, pero que hay amor, que hay paz, que hay reconciliación, que existe perdón. En eso se van a dar cuenta que somos seguidores. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. No porque traiga su Biblia en la mano, la puede traer. Pero hermano, ¿y la casa? ¿Y mi corazón? ¿Y mis ojos? ¿Y mis oídos? La única forma en que saben que somos discípulos de Jesús es que nos amemos los unos a los otros. Ya ni amén me dicen, hermanos. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Sí, pero mire lo que me hizo. No sé, yo le estoy predicando la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo lo que yo creo, lo que yo pienso. Que dice la palabra, el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Entonces, el primer punto para aprender a amarse a uno mismo es experimentar el amor de Dios. 2, reconoce que eres una persona de gran valor. ¿Somos unas personas de gran valor, hermanos? Yo sí, yo no sé usted. No. Sí, hermanos, usted es de gran valor. Cuando uno acepta al Señor Jesús en nuestro corazón como Señor y Salvador, dice el Evangelio de Juan, que nos ha dado potestad de ser llamados hijos de Dios, no criaturas de Dios, hijos de Dios. Y ahora le podemos llamar a Él Abba Padre. Ahora le podemos decir, Señor, yo ya te acepté, tú eres mi Padre Celestial. ¿Soy de gran valor? Ah, sí. ¿Dónde voy a vivir en la eternidad? Allá con mi papá. ¿Dónde? Yo me voy a preparar lugar. En la casa de mi padre muchas moradas hay. Si no fuera así, yo se los hubiera dicho. Yo me voy, porque donde yo esté, vosotros también estéis. Yo ahí voy a estar. Yo no sé si junto a usted o al ladito, pero yo ahí voy a estar, hermano. ¿Soy de gran valor? Sí. Reconoce que eres una persona de gran valor. Fíjese lo que dice Génesis, capítulo 1. Y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Cuando Dios crea al ser humano, lo hace a su imagen y semejanza. Cuando dice eso, quiere decir que lo hace un ser espiritual. No quiere decir que está como yo, sino a imagen es que es un ser espiritual. ¿Podemos nosotros comunicarnos con Dios por medio de la oración? Sí, por medio, cuando estamos ahí, Señor Padre, yo te suplico que me ayudes. Él está con nosotros, cosa que no puede hacer una planta o cosa que no puede hacer un perrito. Nosotros sí lo podemos hacer. Hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. ¿Somos valiosos, hermanos? Sí, somos valiosos. Salmo 8. Cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que allí fijaste, y me pregunto, ¿qué es el hombre para que en él pienses?
¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? Pues lo hiciste poco menos que Dios y lo coronaste de gloria y de honra. Hermanos, yo no sé, tal vez usted viva como yo en un departamento, tal vez viva en una casa grande, yo no sé cuánto tenga de dinero, no sé nada. Pero eso lo más importante es de que tenemos un lugar en el lugar celestial con nuestro Padre. Todo esto es pasajero, hermanos, aquí se va a quedar. No nos vamos a llevar nada. Esto es un tiempo. Este es un espacio de tiempo. Antes de que naciéramos, ¿qué había, hermanos? Eternidad. Cuando moramos, ¿qué va a haber? Eternidad. Esto es un pedacito así. Vamos a dar testimonio de quién es Él, pero cuando nuestro Padre Celestial nos llame, vamos en paz. Ese es el valor que tenemos, hermanos. Ese es el valor, que no se nos olvide. Entonces, ¿somos valiosos? Sí, y me voy a empezar a querer. Reconoce que eres una persona de gran valor. Número 3, ama a los demás con la humildad que Dios te ama. Cuando ame, hermano, no ame con prepotencia. Bueno, pues te voy a amar. Ay, hermano, gracias por el favor, ¿no? Para que veas si te perdono. ¿De dónde salió eso, hermanos? Para que veas si te doy chance. Hermanos, usted ame como Dios lo pide. Y pronto va a ver los resultados. Porque cuando uno ama desinteresadamente, Dios bendice, hermanos. Ya ve que sí se aman porque hasta besitos se dieron allá, hermanos. Entonces, vamos bien. Hermanos, tenemos tantos defectos. ¿Y quién más que nuestro cónyuge nos conoce todo? Y si aún así nos aman, conociéndonos como somos, hermanos, vamos a amar desinteresadamente. Porque tenemos muchos defectos de pronto decir, ¿cómo es? A ver, ¿usted se casaría con alguien que es igualito a usted? ¿Usted se casaría con alguien que es igualitito a usted? ¿Se casaría y le juraría amor eterno? Ah, ¿verdad? Ame a la que dijo que sí, hermano. Y ore por ella, porque no va a ser fácil caminar por usted por 70 años. Pero no, como que le hacen un favor. Hermanos, no. Bueno, yo no. Si yo también sufro, hermanos, no creen que yo no. Ama a los demás con la humildad que Dios te ama. Filipenses. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Acuérdense, hermanos, que la muerte de cruz solamente estaba reservado para los ladrones. Los peores criminales iban a morir en la cruz y Él se dejó morir para morir una sola vez y para siempre por todos aquellos nosotros que lo aceptamos en nuestro corazón. Entonces, hermanos, cuando conocemos ese tipo de amor, Jeremías, ¿qué dice? En aquel tiempo afirma el Señor, seré el Dios de todas las familias de Israel y ellos serán mi pueblo. Así dice el Señor. El pueblo que escapó de la espada ha hallado gracia en el desierto. Israel va en busca de su reposo. Hace mucho tiempo se me apareció el Señor y me dijo, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Esta mañana estaba en otro lugar y me acordé porque leyeron el Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Hermano, era el versículo que yo leía en la clínica cuando estaba con mi problema de alcohol. Y yo me asomaba a la ventanita y decía yo, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Tal vez usted esté pasando una situación difícil ahorita y yo lo animo. No vea aquí, porque aquí va a encontrar puros problemas. Alce sus ojos a los montes y espere en Dios. Espere en Él, hermanos. Dice, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Cuando yo conocí del amor de Dios, que después de ese día jamás, yo no sé cómo, jamás volví a tocar el alcohol después de esa clínica, hermanos, jamás.
Y cuando yo lo intenté por tantas veces, ¿qué fue? El amor de Dios, hermanos. Solamente Dios pudo haberme rescatado. Por eso yo ahora lo sigo con fidelidad. Y yo lo animo, hermanos, que si usted ha experimentado el amor de Dios, usted ya vio que Dios lo está bendiciendo, que Dios le está cuidando, sígalo a Él, pero sígalo con fidelidad. No nada más cuando van bien las cosas. Es bien bonito darle gracias a Dios cuando todo va bien. Cuando las cosas van mal, ¿qué hacemos, hermanos? Como Habacuc, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, Habacuc 3:17, con todo yo alabaré a Jehová. Aunque la higuera no dé frutos. O sea, en español, aunque todo vaya mal. Ni en las vides haya frutos, aunque no haya nada de qué celebrar. Con todo, yo alabaré a Jehová. Dice Jeremías, con amor eterno te he amado, por eso te sigo con fidelidad. Hermanos, este mensaje, estamos acercándonos al tiempo de acción de gracias de nuestro Señor, que este país lo celebra y lo vamos a hacer, hermanos. Vamos a darle gracias por lo que Él ha hecho por nosotros en las siguientes semanas. Pero vámonos preparando, porque si usted no se quiere así, ¿cómo va a darle gracias a Dios? No va a tener motivos. Busque adentro, busque y diga, yo sí tengo motivos para darle gracias a Dios. Empiece a quererse usted, empiece a amar a su prójimo como a sí mismo, incluyendo al que me ofendió. Pues si ahí hay que empezar, hermano. Es bien fácil amar al que nos ha hecho el favor. ¿Cómo no? ¿Me ha hecho el favor? No, al que te ofendió. Hay que perdonar. Seguramente va a haber mucho trabajo, hermanos. Pero Dios nos está diciendo que si hay una deuda pendiente, es que la de amarse los unos a los otros. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, gracias, Padre, te damos por tu palabra, porque sola enseña, tu palabra sola explica, tu palabra sola redarguye, penetra hasta lo más profundo de nuestros corazones y los tuétanos, Padre, y nos hace reflexionar. Gracias, Señor, porque hay veces nos hace sentir incómodos, porque seguramente nos estás diciendo algo, Señor. Bendice tu palabra, y yo te pido, Padre, que ahora que salgamos, hoy es un buen día para empezar a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.